Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia y esta vez, si mal no recuerdo, es otro tema que tampoco hemos tocado. Hoy nos hacen llegar una historia con sucesos muy extraños relacionados con un convento de monjas. Antes de empezar, recuerden que estamos cerca de los 100,000 suscriptores en nuestro culto, así que sigan apoyando con sus likes y suscribiéndose para llegar a la meta. También si quieren compartir sus historias pueden enviarlas al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. ¿A quién le rezan las monjas? Historia anónima. Hola Uriel y a todo el culto. Antes de empezar, me gustaría que mi historia sea anónima. Aún vivo en el mismo lugar y si alguien relacionado llegara a ver esto, me da miedo que haya represalias. Bueno, ahora sí. Desde que tengo memoria, hemos vivido al lado de un convento, que a la vez es un tipo de orfanato. Siempre fue un lugar muy grande, con bardas muy altas, muy cerrado, hasta por el frente. Nuestra casa antes era de una sola planta. Durante años, nunca pudimos ver qué había del otro lado. Pero había una pequeña forma de hacerlo. Había unos pequeños agujeros en la barda, a ras del suelo, que creo funcionaban como desagües cuando llovía. Con el paso del tiempo, los fueron sellando, pero alguien logró dejar alguno abierto y lo cubrían del otro lado con una maceta, me imagino. Por ahí es donde mi hermano y yo veíamos del otro lado, cuando los niños querían jugar, entre comillas, con nosotros. Los niños huérfanos del convento nos hablaban por ahí y nos quedábamos ratos platicando y tratando de jugar por ese pequeño hueco. Nosotros le regalábamos carritos y le robábamos muñecas a mi prima para regalarle a las niñas, porque ellos nos decían que no los dejaban tener juguetes. Nos hacíamos amigos de estos niños y con el tiempo los dejábamos de ver. Los otros niños decían que las monjas les decían que ya los habían adoptado. Para nosotros nunca fue raro, pues era un orfanato y obviamente eso podía pasar. Pasaban los años de conocer y dejar de ver a estos niños, hasta que algún día descubrieron el agujero y lo taparon. Después, por cosas de la vida, mis papás se separaron. Nos quedamos en casa con mi mamá, pero a mis 15 años me fui con mi papá a Estados Unidos y ahí duré 5 años. Después regresé con mi mamá y ya con el dinero que le enviábamos mi papá y yo, había construido una segunda planta. Y sí, mi papá nunca dejó de ayudarnos, ni siquiera a mi mamá. Cuando llegué, mi nuevo cuarto estaba vacío. Casi toda la semana me la pasé comprando muebles y cosas para amueblarlo y obviamente me ponía al día con mi mamá. Me contó todas las buenas nuevas y chismes del barrio, pero en especial hubo dos cosas que me llamaron la atención. La primera fue que, cuando estaban construyendo la segunda planta, tuvieron problemas con las monjas. Se molestaban mucho porque hubiera personas viendo hacia su convento. Dice mi mamá que tenían un patio muy grande y solo se veía la gran pared trasera de su convento y algunas ventanas. Después de esos, digamos, enfrentamientos, unas de ellas visitaron a mi mamá y se podría decir que lograron una amistad. Incluso mi mamá logró entrar a su casa y la describió como muy fría y oscura. Tenían una vibra gris, según ella me decía. La segunda cosa fue que, en los últimos años, habían desaparecido niños. Era una noticia triste, pero bueno, aunque no debería ser normal, es algo recurrente que pasa en el país. Sí me preocupaba un poco que estuviera pasando eso. Nuestra ciudad siempre había sido muy tranquila. Y ahora pensar que hubiera algún grupo robando niños me preocupaba, pues yo ya tenía en mente quedarme para hacer mi familia aquí. Las primeras noches que dormí ahí fueron muy tranquilas. Mi cuarto tenía una ventana que daba hacia la casa de las monjas, y aunque solo alcanzaba a ver el techo de su casa sobre la barda, me daba mucha curiosidad. Pasaban los días y me llegaban demasiado los recuerdos de esos niños que eran nuestros amigos cuando éramos niños. Eran demasiado esos pensamientos. Incluso
un día, a punto de dormir, empecé a escuchar niños jugando del otro lado de la barda. Pensé que eran los nuevos niños del convento, pero también pensé que era demasiado tarde para que estuvieran afuera jugando. Me convencí de que era mi imaginación por estar pensando tanto en ellos. Otra vez traté de dormir y, ya casi quedándome dormido, empecé a escuchar como cuando tocas la ventana con un nudillo de la mano. Me quedé paralizado del miedo. Y es que verán, como les dije, mi cuarto estaba en la segunda planta. Era imposible que alguien estuviera tocando. Tampoco había árboles para que las ramas chocaran en la ventana. Me armé de valor y me levanté, mientras se seguía escuchando cómo tocaban. Abrí la cortina con miedo, pero desearía no haberlo hecho. Obviamente no había nada, nadie abajo en mi casa. Pero cuando levanté la mirada, unas manitas y una cabeza asomada hasta los ojos del otro lado de la barda. Cerré la cortina de golpe y prendí la luz. Estaba muerto de miedo. Traté de tranquilizarme y darle una explicación a todo. Claro, eran los niños del otro lado. Quizás se escapaban en la noche a jugar, pero había 2 metros de distancia entre la barda y mi ventana. ¿Cómo podrían haberla estado tocando? ¿Y cómo pudieron subir hasta esa barda? Todo era sumamente raro por más explicaciones que trataba de darle. Prendí la tele y me quedé con la luz encendida hasta que me quedé dormido. Las siguientes noches, los golpes en la ventana siguieron, pero ya no me animaba a levantarme. Me ponía los audífonos y me quedaba viendo videos hasta quedarme dormido. Quería contarle a mi mamá lo que había pasado, pero tampoco quería preocuparla, pues mi mamá es muy sugestionable con esos temas. Después me enteré que mi mamá les avisaba a las monjas cuando nuestra casa estuviera sola por si veían o escuchaban algo raro. O sea, que ellas sabían siempre cuando estábamos o cuando no había nadie en la casa. Yo seguía con los recuerdos de esos niños. La imagen de ese niño asomado por la barda del otro lado no se me borraba de la cabeza. Una semana después, me tocó estar en casa cuando volvió a pasar. Había desaparecido otro niño, justamente del convento. Era raro. Se suponía que esos niños no salían de ese lugar, pero así lo habían reportado las monjas. Incluso la policía nos hizo preguntas, pero pues nosotros no sabíamos qué pasaba ahí adentro. Solo mi mamá y eso muy poco. Creo que hasta aquí ya se imaginarán que en ese lugar pasaban cosas raras, pero yo aún no lo podía confirmar. No fue hasta que mi papá tuvo un accidente y tuve que regresar a Estados Unidos a verlo. Mi mamá se había ido a otra ciudad con mi abuela y solo estaba yo en casa. Me imagino que mi mamá les había avisado a las monjas que nuestra casa estaría sola. Yo me fui al aeropuerto, pero por cuestiones climáticas pospusieron el vuelo. Yo ni de chiste me quedaría en el aeropuerto a dormir, así que me regresé a casa. A fin de cuentas estaba muy cerca. Llegué y preparé algo de cenar. Vi un rato televisión y me fui a dormir para regresar al aeropuerto al otro día. Empecé a escuchar cosas muy raras, y un olor a quemado empezó a inundar mi cuarto. Pensé que se había fundido algún fusible o algún aparato, así que me levanté rápido a revisar la casa. Todo estaba en orden. Volví a poner mi atención a los ruidos raros. Venían de la casa de las monjas. De verdad era sumamente extraño. Reían, gritos, gemidos, palabras raras. Son monjas, así que pensé que estaban haciendo algún rezo o algo por el estilo. Me invadió la curiosidad. Como les dije, desde mi ventana solo se alcanzaba a ver el techo del convento, pero había una escalera para poder subir al techo de nuestra segunda planta. No sé por qué estaba demasiado nervioso. Me temblaba todo el cuerpo, hasta las quijadas. Creo que mi mente ya sabía lo que iba a ver. Subí al techo y, boca abajo, me fui arrastrando hasta poder ver qué hacían las monjas. Mientras iba acercándome, vi luz de una fogata. Seguí arrastrándome, hasta que pude ver las cabezas de las monjas, su típica vestimenta que usan en la cabeza. Me detuve por miedo a que llegaran a verme, pero seguí moviéndome.
estaban alrededor de la fogata. Decían cosas que no era español. Quiero pensar que era latín o algo así. Reían, otras gritaban, y en la fogata había algo dentro. Estaba ardiendo demasiado. Trataba de encontrar qué era lo que quemaban, hasta que puse mi vista en un lugar. En una orilla de la fogata había una mano. Esas monjas estaban quemando a una persona. Estaban haciendo un ritual quemando a una persona. Me paralicé por unos minutos, pero en cuanto reaccioné, me bajé del techo, tomé mis cosas y me fui al aeropuerto. Estaba de más nervioso. Antes de irme al siguiente día, me animé a llamar a la policía. Les dije que quería hacer una denuncia anónima. No les dije de dónde ni nada de lo que vi. Solo les dije que había gente en ese lugar y la estaban quemando. Me pidieron esperar en línea y me pasaron con otra persona, la cual me empezó a insistir demasiado en que le dijera quién era y de dónde le llamaba. Afortunadamente lo hice de un teléfono público. Me fui con mi papá y estuve al pendiente de mi mamá. Afortunadamente lo que ellas sabían es que no había nadie en mi casa. Supongo que las autoridades estaban al tanto de lo que pasaba en ese lugar y lo protegían. Después de 2 semanas regresé a casa. Le conté a mi mamá lo que vi ese día y le dije que tratara de no parecer nerviosa cuando hablara con ellas, que hiciera como si no hubiera pasado nada. Así vivimos por meses. Después empezó una ola de violencia en la ciudad. Carros entraban y salían en la madrugada de ese convento hasta que quedó abandonado y después fue tomado por el gobierno. Nunca escuchamos noticias de que hubieran encontrado algo ahí dentro. Nunca pude haber pensado que ese lugar, en lugar de ser un lugar de Dios, era todo lo contrario. Después de eso vivimos más tranquilos, pero aún, a veces, sale otra noticia de algún niño desaparecido y no puedo evitar relacionarlo con esas monjas. Gracias por su atención. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Definitivamente, igual que esta persona, jamás pensé que estas cosas pasaran fuera de las películas. Aunque, si les soy sincero, creo que jamás he visto una monja en toda mi vida. No sé por qué, pero jamás he visto una de frente. Y ahora, después de esta historia, creo que así estoy mejor. Pero bueno, ¿ustedes tienen alguna historia como esta? Los espero en los comentarios. Y si es así, me gustaría recibirla en el correo para compartirlas con el culto. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.